Y mandé un mensaje que no puedo activar la cámara, pero porque estoy conectado por otro dispositivo, ¿sí? Hoy vamos a dar una clase muy corta, vamos a hablar de lo que es placenta y cordón umbilical. Como les dije en la clase anterior de embriología, siempre vamos a tratar los temas principales de embriología y después, cuando hablemos de los diferentes aparatos y sistemas, cuando veamos aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato genitourinario, ahí vamos a hablar de la embriología correspondiente a cada aparato, ¿sí? La embriología específica de cada uno de los aparatos. Vamos a dar la parte histológica y un breve resumen de su origen embriológico, ¿sí? Ya sea del aparato respiratorio, digestivo, genitourinario, cardiovascular. Hoy vamos a hablar de lo que es placenta y cordón umbilical. Yo les voy a compartir pantalla, les voy a pedir que ustedes me digan si les aparece correctamente, así comenzamos la clase. Ahí pueden ver, ¿no es cierto? Sí, profe, se Sí, ve. Perfecto. Bien, vamos a hablar de lo que es la placenta y el cordón umbilical. Yo les formulé una serie de preguntas, a modo de hacerlo un poco eh, más sencillo. Y entonces cuando hablamos de generalidades de la placenta, nos preguntamos ¿qué es la placenta? Es un órgano que se forma de manera transitoria y está conformado por un componente materno y un componente fetal. ¿Cuáles son sus funciones? Durante el periodo gestacional, la placenta realiza para el feto las funciones de pulmón, de intestinos, de riñón, de hígado, de glándulas endocrinas y de defensa inmunológica. ¿Por qué? Porque intercambia gases, oxígeno y dióxido de carbono, aporta nutrientes, aporta anticuerpos maternos y también actúa como barrera, porque determinadas sustancias no deberían atravesar desde la sangre materna a la sangre fetal. Ustedes tengan en cuenta que la sangre materna y la sangre fetal nunca pueden mezclarse. De hecho, nunca se mezclan y lo que impide esta mezcla de sangre materna con la sangre fetal es justamente la barrera placentaria. Hay algunas sustancias que van a poder pasar sin ningún problema y hay otras que esa barrera placentaria limita el pasaje porque va a ser nocivo para ese embrión. ¿Qué forma tiene la placenta? La placenta normal es de forma discoidal, con el cordón umbilical inserto en una de sus caras y del latín significa torta plana, ¿sí? La palabra placenta significa en latín torta plana. ¿Cuánto mide? Su diámetro promedio es de 18 centímetros, tiene un espesor de 2 a 3 centímetros y un peso promedio de 550 a 600 gramos. ¿Cuáles son sus partes? Esto es lo que tienen que recordar ustedes. El componente fetal aporta, digamos, para la constitución de la placenta, el corión frondoso, que ahora vamos a ver que está conformado por las vellosidades, esas vellosidades que vimos cuando dimos cuarta semana, las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Bueno, ahora las vamos a volver a recordar. Entonces, el componente fetal que forma parte de la placenta es el corión frondoso, que ahora vamos a ver que está conformado por las vellosidades eh, coriónicas. Y el componente materno que aporta la madre para la constitución de la placenta es la decidua basal del endometrio. ¿Se acuerdan que el útero tiene tres capas? Endometrio, miometrio y perimetrio. Eso lo vamos a ver cuando veamos aparato genital femenino. Bueno, el embrión necesita implantarse y para eso el cincillo trofoblasto, ¿se acuerdan que erosionaba lo que es el endometrio, o sea, el epitelio del útero, para poder incrustarse en la pared uterina y así poder implantarse y llevar una gestación durante 40 semanas, 9 meses? ¿Cómo se origina la placenta? Del trofoblasto, que se origina luego que el blastocisto se introduce en el útero y se divide, ¿se acuerdan que se dividía en un macizo celular interno llamado embrioblasto, que posteriormente se dividía en epiblasto e hipoblasto, y un macizo celular externo llamado trofoblasto, que también se dividía en dos capas, que eran el citotrofoblasto y el cincillo trofoblasto? Entonces acá les recuerdo que el trofoblasto se dividía en esas dos capas: citotrofoblasto, que es un epitelio biestratificado interno, células mononucleadas, y el cincillo trofoblasto, que es la masa celular multinucleada externa,
que posteriormente recibe el nombre de corion cuando está pisada por el mesodermo. Entonces queda conformado por sincisio trofoblasto, citotrofoblasto más mesodermo, cuando justamente empieza a proliferar y a romper el endometrio materno para poder implantarse. ¿Qué sucede después? Ese citotrofoblasto prolifera, crece el mesodermo y se desarrollan vasos sanguíneos originando las vellosidades coriónicas. Entonces acá les recuerdo en la otra diapositiva lo que eran las vellosidades. Son proyecciones del corion fetal que permite el intercambio entre el feto y la madre. Están formados por vasos sanguíneos embrionarios, tejido conectivo y revestimiento epitelial del cito y del sincicio trofoblasto. El embrión está revestido por ellas, luego la parte del corion opuesta al sitio de implantación involuciona a un corion liso, que son futuras membranas, y el corion del lugar de implantación prolifera formando lo que es el corion frondoso, futura placenta. Entonces, lo que se les va a preguntar a ustedes en un examen es, ¿cuál es el componente fetal que forma parte de la placenta? Ustedes van a responder el corion frondoso. ¿Y cuál es el componente materno que forma parte de la placenta? Es justamente la decidua basal del endometrio. Yo acá les recuerdo cómo estaban conformadas las vellosidades primarias, secundarias y terciarias. Y acá tenemos los dibujos respectivos. Las vellosidades primarias, ¿se acuerdan que estaban conformadas solamente por citotrofoblasto y sincisiotrofoblasto y aparecían en la segunda semana? Las vellosidades secundarias ya tenían un componente mesodérmico, entonces estaban conformadas por sincillo trofoblasto, citotrofoblasto y en su interior el mesodermo. Y las vellosidades terciarias, el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Las vellosidades terciarias es cuando aparecen, mejor dicho, los capilares sanguíneos que forman redes que conducen al corazón del embrión a partir de la cuarta semana. Entonces las vellosidades terciarias van a estar conformadas por sincillo trofoblasto, citotrofoblasto, por mesodermo extraembrionario, y ya aparecen los capilares, ¿sí? Que van a originar después la circulación útero-placentaria definitiva. Otra de las cosas que se les va a preguntar, además de cómo está compuesta la placenta, cuál es el componente fetal y cuál es el componente materno, ¿qué funciones cumple la placenta? Fíjense todas las funciones que cumple la placenta: intercambio de gases, o sea, tiene función respiratoria. El gas, el aire, pasa por difusión simple, el flujo de sangre placentario aporta oxígeno al feto. Tiene función digestiva, o sea, de nutrición. Si bien el feto deglute líquido amniótico, porque está inmerso en el líquido amniótico, ese líquido no tiene nutrientes. El pasaje de nutrientes, de vitaminas, de electrolitos, de agua, es a través de la barrera o la membrana placentaria por diversos mecanismos, ya sea por difusión facilitada, por transporte activo, o sea, endocitosis y demás. Tiene función urinaria, función de excreción, porque ese embrión que se está formando, obviamente que una vez que se forma el aparato urinario, comienza a orinar, y cuando se forma el aparato digestivo, comienza a defecar, ¿sí? Y esa orina y esa materia fecal se mezclan con ese líquido amniótico, pero de alguna manera esos desechos tienen que salir. Entonces, justamente la placenta también cumple esa función de eliminación de desechos, de metabolitos como urea, ácido úrico, etc. Y cumple función de defensa, función inmunológica, por el pasaje justamente de anticuerpos maternos que confieren inmunidad al feto. Todos aquellos anticuerpos que tenga la madre por vacunas que se haya colocado, por vacunas que incluso se le indican durante el embarazo, esos anticuerpos van a poder pasar a través de la placenta para darle inmunidad a ese embrión que obviamente es inmunológicamente deprimido, pero fisiológicamente deprimido, porque todavía no tiene inmunidad. La inmunidad la va a ir adquiriendo en la medida que va creciendo, en la medida que va incorporando vacunas, en la medida que va teniendo contacto con el medio ambiente. También una función importante de la placenta es la función endocrina. Cuando hablamos de función endocrina, la placenta libera esta hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana. Es la hormona que justamente se puede medir en sangre y en orina, y es lo que determina que la mujer está embarazada.
¿sí? La mujer no embarazada no tiene que tener en sangre ni en orina la presencia de esta hormona, gonadotrofina coriónica humana. Esa hormona, llamada gonadotrofina coriónica humana, la produce el sincillo trofoblasto. Y entonces cuando la mujer tiene la primera falta menstrual, y se hace seguramente un EVA-test, ya aparece en orina una cantidad de gonadotrofina coriónica humana que marca en el EVA-test 2 rayitas, y eso indica que es positivo, que la mujer está embarazada. Pero luego hay que medirla en sangre, ¿sí? Y en sangre se puede medir de dos maneras: de manera cuantitativa, o sea, cuánta cantidad de gonadotrofina coriónica humana tengo en valor. Yo puedo decir 470, 790, 1250, o cualitativa, que marca si es positiva o es negativa. O sea, esta hormona gonadotrofina coriónica humana, a partir de la segunda semana y que aumenta hasta el segundo mes, estimula el desarrollo del cuerpo lúteo ovárico, y es la hormona que se mide tanto en sangre como en orina para el diagnóstico de embarazo. Otra función endocrina de la placenta es la producción de estrógenos a partir de la séptima semana de desarrollo embrionario, que proporciona el crecimiento del útero y de las mamas. Otra hormona es la progesterona, que reemplaza el cuerpo lúteo luego del segundo mes, inhibe la contractilidad uterina por una posible amenaza de parto prematuro y facilita el desarrollo mamario también. Y otra hormona que se libera a través de la placenta es la somatomamotrofina. Somatomamotrofina es un lactógeno placentario que a partir de la sexta semana de desarrollo embrionario comienza a estar presente y estimula la liberación de la hormona de crecimiento, o sea, la somatotrofina, y la prolactina, para que posteriormente al parto la mamá pueda justamente amamantar a ese bebé. Otras cosas que pasan, que pueden atravesar la barrera placentaria, son el alcohol, la nicotina, drogas, fármacos, hormonas exógenas y metales pesados. Todas estas cuestiones son nocivas para el bebé. Por eso se le indica a la mamá, cuando ya tenemos el diagnóstico de embarazo por la medición de esa hormona gonadotrofina coriónica humana, que no tome alcohol, que no fume, que no consuma estupefacientes si es que se droga. Hay determinados fármacos que están contraindicados durante el embarazo porque atraviesan la placenta y pueden causar malformaciones en el feto. Bueno, obviamente que no se exponga a radiaciones como por ejemplo rayos X, a radiografías y demás. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un periodo de mayor susceptibilidad a los agentes teratógenos, que era de la cuarta a la octava semana, y que era el periodo embrionario, el periodo de la organogénesis, cuando se están empezando a conformar todos los órganos? Bueno, durante ese periodo que todavía la madre aún no sabe que está embarazada y toma mucho alcohol y porque fuma mucho o se droga, o estuvo bajo tratamiento con fármacos que están contraindicados durante el embarazo, puede provocar alteraciones o malformaciones en ese embrión. En esta foto ustedes pueden ver los dos componentes que forman la placenta, y yo les decía que el corión frondoso es el componente que aporta el bebé, ¿sí? El feto, que está formado por las vellosidades terciarias, o sea, el sincillo trofoblasto, ¿sí? El mesodermo y el citotrofoblasto, y la decidua basal del endometrio uterino. ¿Sí? La decidua basal es el aporte placentario, o sea, el aporte materno que conforma la placenta, y el corión frondoso es el componente fetal que aporta el feto para la conformación de la placenta. Ahí tenemos la placenta con la decidua basal, que es la capa marrón, y todas las demás son las vellosidades, los cotiledones de esas vellosidades que se formarían el corión frondoso. Entonces, corión frondoso y decidua basal son los componentes que conforman la placenta. La decidua basal la aporta la mamá, el corión frondoso lo aporta el bebé. Acá tenemos otra fotografía, ¿sí? Donde también remarco la decidua basal, que es la porción materna que conforma la placenta, y el corión frondoso
formado por esas vellosidades terciarias, por ese sincillo trofoblasto que eh, proliferó sobre el endometrio materno, es la porción fetal que conforma la placenta. Esos dos componentes forman la placenta. Deciduo basal lo aporta la mamá, corión frondoso lo aporta el feto. Una nueva fotografía donde vemos la decidua basal, la decidua parietal, la decidua capsular. La que a nosotros nos interesa es la decidua basal y el corión frondoso, ¿sí? Los dos elementos que conforman la placenta. Y yo les hablaba de una barrera placentaria que justamente lo que hace es impedir el pasaje de determinadas sustancias que son perjudiciales, que son nocivas para ese bebé, aunque algunas sustancias podían atravesar esa barrera y que son altamente perjudicial para ese bebé, como el alcohol, la nicotina, fármacos y de metales pesados y demás. Esa barrera placentaria dice, para que una sustancia pase de la sangre materna a la sangre fetal o a la inversa, de la sangre fetal a la sangre materna, debe atravesar esta barrera placentaria que está ubicada entre las vellosidades libres. En los primeros meses de la gestación, esta barrera está constituida por todos estos elementos: por el sincillo trofoblasto, por el citotrofoblasto, por la membrana basal del trofoblasto, por el mesodermo extraembrionario, que es tejido conectivo laxo, por la membrana basal del endotelio fetal y por el endotelio de los capilares fetales. Todas estas capas conforman esa barrera placentaria que lo que hace es impedir el pasaje de determinadas sustancias y permitir el pasaje de otras, como vimos en esta diapositiva, ¿sí? El intercambio de gases, la función digestiva, la nutrición, obviamente, la excreción, el pasaje de anticuerpos, de inmunoglobulinas, de la mamá hacia el niño. Pero bueno, para que pasen todas esas sustancias, deben atravesar cada una de estas capas, ¿sí? Así está conformada la barrera placentaria. Cuando hablamos del cordón umbilical, tenemos que saber, bueno, qué es y cómo se forma. El cordón umbilical se forma como consecuencia de los plegamientos del embrión, se acercan los pedículos de fijación y vitelino, que luego se fusionan por obliteración del celoma umbilical. En la parte proximal incluye el alantoides. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa alantoides con forma de salchicha que también se involucraba en lo que era la formación de la vejiga? Y la hernia umbilical fisiológica. A las 10 semanas persisten los vasos vitelinos, pero el conducto vitelino y el celoma umbilical se reducen. En el feto a término va a haber siempre dos arterias y una vena envuelta en una sustancia de tejido conectivo mucoide rico en proteoglicanos llamado gelatina de Wharton. Yo siempre en el cordón umbilical tengo que ver que haya dos arterias y una vena, ¿sí? Dos arterias y una vena, como muestra este dibujo, ¿sí? Se observan dos arterias a la derecha, esta es una arteria y esta es otra arteria, y la vena a la izquierda. Y todo esto que está envolviendo a las arterias y a la vena es la gelatina de Wharton. Esa gelatina está conformada por tejido conectivo mucoide, rico en proteoglicanos, o sea, glucosaminoglicanos unido a proteínas. El cordón umbilical es una estructura embriológica que va a conectar la placenta con el feto. Es la comunicación entre la placenta y el feto para todo ese intercambio materno-fetal y fetal-materno que acabamos de mencionar. Su función es dar paso de oxígeno y nutrientes desde la circulación materna hacia la circulación fetal y también los productos de desecho desde la circulación fetal, o sea, hacia la materna. Los extremos del cordón umbilical se insertan en el feto a nivel del ombligo y en el centro de la placenta. Mide aproximadamente 55 a 60 centímetros de longitud y tiene un espesor aproximado de 1 a 2 centímetros. El cordón umbilical está conformado por un conjunto de vasos sanguíneos, como habíamos visto recién, dos arterias y una vena, que se ubican dentro de una vaina tubular del amnios y consta de dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Esto es lo importante, que las arterias umbilicales tienen la función de transportar la sangre desoxigenada desde el feto a la placenta,
mientras que la vena umbilical transporta sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto hasta el momento del parto. Fíjense que tienen la función, digamos, distorsionada, porque nosotros siempre decimos que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas traen la sangre desoxigenada. Acá pasa lo inverso, ¿sí? Las arterias umbilicales tienen la función de transportar sangre desoxigenada desde el feto a la placenta, mientras que la vena umbilical transporta sangre oxigenada desde la placenta hacia el feto hasta el momento del parto, que obviamente después del parto el cordón umbilical se oblitera, se retira, se corta, se clampea y luego se corta, porque ya el bebé empieza a tener sus propios vasos sanguíneos, venosos y arteriales, que van a cumplir esa función. Bien, esta es toda la clase, eh, digamos, la clase de hoy. Como les aclaré, era muy cortita, tienen que saber qué es la placenta, cuáles son los componentes que la conforman, cuál es el componente fetal, cuál es el componente materno, se les va a preguntar cuál es la función que tiene la placenta, ¿sí? Y yo les acabo de mencionar todas estas funciones, qué cosas pueden atravesar las placentas y qué cosas no, y qué cosas lamentablemente la pueden atravesar y pueden causar malformaciones, ¿sí? Sobre todo en ese periodo embrionario de la cuarta a la octava semana, cómo está conformado el cordón umbilical, o sea, saber la barrera placentaria, ¿sí? Cuáles son las capas que la conforman, cómo está conformado el cordón umbilical por las dos arterias y la vena, y también qué función cumple el cordón umbilical, que justamente en esta diapositiva es la que se las explico. La función es dar paso de oxígeno y nutrientes de la circulación materna hacia la circulación fetal, y también los productos de desecho de la circulación fetal hacia la materna para, obviamente, eliminar esos metabolitos que van a ser nocivos, como por ejemplo vimos antes el ácido úrico y demás metabolitos que el embrión a través de la placenta va a desechar a la circulación materna. Bien, chicos, dejo de compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta, me consultan. Y si Profe, no, sí, yo te quería preguntar si la barrera placentaria es lo mismo que la placenta. claro, o sea, la placenta está conformada por varios componentes que forman esta barrera placentaria. O sea, la placenta actúa de barrera placentaria, ¿sí? Y dentro de la placenta tenemos estos componentes que yo acabo de mencionar, ¿sí? Que son todos estos que forman parte de la placenta. Acordate que yo te comenté, o sea, te dije que había un componente materno que era la decidua basal y un componente fetal, que era el corion frondoso, y el corion frondoso está conformado por las vellosidades terciarias, que están conformadas por sincillo trofoblasto, por citotrofoblasto, por mesodermo extraembrionario. O sea, la placenta en sí es un órgano conformado por un componente materno, un componente fetal, que actúa como barrera placentaria, permitiendo el pasaje de algunas sustancias, impidiendo el pasaje de otras, pero hay lamentablemente son perjudiciales para el feto y la pueden atravesar. Por eso se le indica a la mamá que no tome alcohol, que no se drogue, que determinados fármacos, si hay posibilidades de embarazo, no los puede consumir porque están contraindicados, sobre todo en ese periodo de la organogénesis, de la cuarta a la octava semana. Ok, gracias, profe. Y después te quería preguntar qué quiere decir la palabra corion, porque se repite un montón y no lo entiendo muy bien. ¿Y vos viste las primeras semanas de desarrollo? ¿Leíste las primeras semanas de desarrollo? Sí, Bien. Bueno, ¿qué es el corion? El corion, fíjate que yo acá te lo digo, ¿sí? El corion en realidad son prolongaciones, proyecciones, ¿sí? Del sincillo trofoblasto y del citotrofoblasto, que es cuando comienza a romper endometrio uterino para poder implantarse. A esas proyecciones formadas por sincillo trofoblasto y por citotrofoblasto en una primera instancia, a la cual después se le agrega el mesodermo extraembrionario, se le llama corion, ¿sí? Y se llama corion frondoso porque justamente parece un árbol. Fíjate en esta fotografía, si la ampliamos, ¿sí? Esas vellosidades terciarias formadas por sincillo trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario, forman
lo que es el corion frondoso. Son proyecciones conformadas por sincillo trofoblasto, citotrofoblasto, mesodermo extraembrionario que forman parte de la placenta. Y se lo llaman frondoso porque tienen aspecto así de árbol, con ramificaciones. Fíjate la diferencia del corion frondoso, ¿sí? Que tiene estas proyecciones a modo de árboles, con el corion liso, ¿sí? Que acá lo vemos, que no tiene esas proyecciones a modo de árbol. ¿Sí? Pero el corion son proyecciones formados por esos tres elementos: sincillo trofoblasto, citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario, que formarían las vellosidades terciarias. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profe. No, por favor, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo ahora lo voy a subir, el PowerPoint, para que ya les quede como material de estudio. ¿Estamos? Sí, muchísimas gracias, profe.